Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 6, 17 de septiembre de 1998, 19 horas. Escuela secundaria de Raccoon City, condado de Arklay, Estados Unidos de América. Louise estaba sentada con el señor y la señora Iraga en las gradas metálicas, observando el partido de béisbol entre los Warriors, el equipo de la escuela secundaria de Raccoon City, y los Bears, de la escuela secundaria Harris. Al principio, a Louise le resultaba confuso el tema de los deportes, incluido el béisbol. Claro que en su pueblo natal, Tristaín, había juegos físicos, pero eran sencillos y, en su mayoría, se consideraban pasatiempos de la gente común. Juegos como el tiro con arco, la lucha libre, el cricket, las carreras de caballos y otros, que servían solo para el entretenimiento personal o simplemente como formas no violentas para que los soldados practicaran sus habilidades. En cualquier caso, esos juegos se veían como actividades de la gente común, y, salvo montar a caballo, a Louise no le interesaban demasiado. Pero aquí, en Estados Unidos, el deporte era una parte casi omnipresente de la vida. Al parecer, todo el país estaba obsesionado con él, ofreciendo múltiples maneras de verlo y practicarlo. Se construyeron grandes y costosos estadios para albergar a miles de aficionados, los partidos se transmitían en directo por televisión a través de numerosas cadenas deportivas y comentaristas retransmitían los eventos por radio. Aunque ella y los Iraga solo habían asistido a un partido de béisbol de instituto, el sentimiento general era palpable. ¿Y dónde está Saito?, preguntó Louise mientras bebía de su Coca-Cola, buscando con la mirada a su amigo. Seguía enfadada con él por haber encontrado las revistas pornográficas debajo de su cama, pero la ira, la vergüenza y un poco de celos que había enterrado con ahínco bajo esas dos emociones se habían atenuado un poco. Debería subir pronto, respondió Satoshi Iraga sonriendo y aplaudiendo con entusiasmo mientras uno de los Warriors golpeaba la pelota con su bate, enviándola volando hacia el jardín, donde uno de los Bears intentó una atrapada en plancha. El intento se quedó corto, pues la pelota aterrizó en el césped y rebotó fuera de su alcance. Para cuando la recuperaron, el corredor ya había llegado a segunda base, pero un potente tiro a tercera lo obligó a quedarse allí. A pesar de que los deportes no le interesaban demasiado, Louise tuvo que admitir que el béisbol era algo entretenido y, sobre todo, fácil de entender. Ayudaba que, además de ser un apasionado de lo militar, como él mismo se definía, Saito también fuera miembro del equipo de béisbol de su instituto, concretamente uno de los lanzadores. Aunque había bateado varias veces en las últimas entradas, aún no lo habían llamado para sustituir al lanzador abridor de los Warriors. Sin embargo, dado lo cansado que parecía estar el chico, Louise preveía que eso ocurriría al final del partido. Me alegra que hayas podido venir con nosotras, Louise, proclamó Sakura Iraga mientras otra guerrera se acercaba al plato. Se lanzó la bola y el bateador hizo un swing, pero, por desgracia, la bola se desvió hacia un lado en el último momento, resultando en un strike. El público contuvo el aliento y Sakura añadió: «Uf, qué difícil. ¿Cómo es que se curvó así hacia un lado?», preguntó Louise mientras le lanzaban otra bola curva, con el mismo resultado que la anterior. «Es la forma en que lo agarran. Aunque sería mejor que le preguntaras a Saito después del partido. Él sí que sabe hacerlo», respondió Satoshi mientras tomaba un puñado de palomitas de maíz y se las metía en la boca. Louise asintió, conforme con la respuesta, y volvió a concentrarse en el juego justo cuando se lanzó la tercera bola. Al igual que con las otras dos, el bateador falló el swing y el árbitro lo declaró out. Visiblemente decepcionado, el niño corrió de vuelta a su banquillo, permitiendo que el siguiente bateador se acercara al plato. «Oh, ahí está Saito. Le toca a él», gritó Sakura emocionada, señalando a su hijo mientras salía del banquillo. Vestido con un uniforme azul oscuro, con el número 22 estampado en blanco en la espalda y la palabra Warriors en el pecho, un casco azul oscuro y blanco, y finalmente un pantalón blanco, Louise tuvo que admitir que se veía bastante bien. Si se había percatado de que sus padres lo animaban, no les prestó atención, ya que estaba concentrado en observar a su compañero batear, practicando swings siempre que podía. De todos modos, Louise se encontró completamente absorta en él, solo para notar de reojo que los padres de Saito sonreían con aprobación. Un rubor intenso le subió a las mejillas y Louise se obligó a apartar la mirada, concentrándose en el bateador frente a él. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Satoshi. Tras un instante, Louise asintió justo cuando lanzaron una pelota, esta vez justo al interior del cajón de bateo. El bateador no hizo swing, concediéndole bola.
Es entretenido, admitió Louise, dando otro sorbo a su bebida. Sin duda es mucho más complejo que los deportes que practico en casa, pero entiendo perfectamente su atractivo. Bueno, el béisbol es el pasatiempo nacional de Estados Unidos, señaló Satoshi encogiéndose de hombros. También era popular en Japón. Ah, ¿de verdad? Sí. Es una de las muchas cosas que unieron a Estados Unidos y Japón, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, señaló Satoshi sonriendo, y Louise asintió antes de volver al juego. Al mismo tiempo, la sola mención de la Segunda Guerra Mundial le producía una punzada de inquietud. Sabía de qué se trataba. Existían libros enteros sobre el tema, y lo que había aprendido pintaba un cuadro escalofriante. Cómo comenzó, los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante ella y cómo terminó tanto en el frente europeo como en el del Pacífico. El planeta entero sumido en una guerra total, con países enteros devastados y millones de muertos, y la creación de armas con el potencial de destruir el mundo. Fue la guerra más mortífera de la historia de la Tierra, una guerra con consecuencias de gran alcance que aún se sentían 50 años después. A pesar de que la magnitud del asunto la superaba con creces, las causas le resultaban demasiado familiares. En especial, cómo un auténtico demente se había hecho con el control y había sumido a Alemania en una senda de militarismo bárbaro que trascendía el nacionalismo y se adentraba en el terreno de la maldad pura. Por lo que podía deducir, el imperio de Japón había seguido un camino similar al de la Alemania nazi, y aunque Saito se sentía visiblemente incómodo con ese aspecto de su herencia cada vez que surgía el tema, ella desconocía la opinión de sus padres al respecto. Sin embargo, no iba a preguntárselo, ya que sería, en el mejor de los casos, una descortesía e inapropiado, y en el peor, un insulto directo. Independientemente de lo que hubiera hecho su país de origen, estaban orgullosos de ser japoneses, y ella lo aceptaría sin juzgarlos. El golpe seco del bate contra la pelota la hizo volver la vista al campo, donde vio la pelota volar hacia los jardines. El bateador corría a toda velocidad hacia la primera base, pero el corredor de segunda apenas se movía de la suya. En lugar de eso, seguía la pelota con la mirada, y antes de que Louise pudiera preguntar por qué, obtuvo su respuesta cuando la pelota fue atrapada antes de tocar el suelo. Inmediatamente, el segunda base corrió hacia atrás y se lanzó a salvo, agarrándose con fuerza a la parte superior de la segunda base justo cuando el corredor atrapó la pelota e intentó tocarlo para eliminarlo. El árbitro lo declaró a salvo, y mientras el corredor se ponía de pie, la pelota fue lanzada de vuelta al lanzador de los Bears. Ah, ya entiendo. Dijo Louise mientras Saito se acercaba al plato. Se estaba asegurando de que no atraparan la pelota. Si la atrapaban y la lanzaban a segunda base antes de que él regresara, quedaría eliminado y se acabaría la entrada. Exacto, confirmó Sakura, sonriéndole a Louise y levantando el pulgar. Estás aprendiendo rápido. Louise le devolvió la sonrisa a su cuidadora y asintió, luego volvió a observar a su amigo jugar. Los Warriors ganaban por 2 carreras con solo una entrada restante, así que Saito no tenía ninguna presión que pudiera cambiar el rumbo del partido. Al mismo tiempo, era evidente que se lo tomaba en serio y adoptó una postura para prepararse. El lanzador de los Bears lo miró fijamente y, tras un instante de preparación, levantó el brazo y lanzó la pelota hacia Saito. Los ojos de Saito no se apartaron de la pelota y, justo cuando ésta empezó a curvarse alejándose de él, Saito extendió el brazo y bateó con todas sus fuerzas. Un crujido sordo resonó al impactar el bate de madera, y la pelota salió disparada hacia el jardín. Los jardineros corrieron a atraparla, intentando alcanzarla con los brazos extendidos, pero fue en vano, pues la pelota cayó fuera de la valla. Las gradas locales, incluyendo a los padres de Saito y a la propia Louise, estallaron en vítores al ver a Saito conectar un jonrón. Con una sonrisa victoriosa, Saito lanzó el bate a un lado y comenzó a trotar alrededor de las bases. Al regresar al plato, el corredor en segunda lo esperaba, y ambos compañeros se felicitaron antes de volver corriendo al dugout, donde recibió otra ronda de vítores y palmadas en la espalda. Louise siguió aplaudiendo y animando a su amiga hasta que le tocó batear al siguiente bateador. Al sentarse y ver cómo las gradas a su alrededor se calmaban, volvió a mirar hacia el banquillo de los Warriors. Esta vez, sus miradas se cruzaron con las de Saito, quien le dedicó una cálida sonrisa y un gesto de aprobación con el pulgar. Tras un instante, Louise le devolvió la sonrisa y volvió a concentrarse en el partido que tanto disfrutaba. Academia de Magia Tristain, reino de Tristain, al que genia prácticamente toda la academia esperaba afuera mientras la flota romana que escoltaba al Papa Vittorio se acercaba.
El patio delantero estaba engalanado con la mayor opulencia posible, repleto de estandartes, alfombras y demás. Un pequeño ejército de soldados y magos custodiaba las murallas, en alerta máxima ante cualquier posible ataque contra la academia. Julio Cesare jamás había visto la academia en tal estado, pero al mismo tiempo comprendía perfectamente el motivo. Tenía que reconocer el mérito de Tristan. A pesar de la repentina ocurrencia de estos últimos acontecimientos, habían logrado organizar una cálida y segura bienvenida para su santidad. Normalmente, una visita papal requería meses de preparación. Esta vez lo hicieron en apenas unas semanas. Al frente de la comitiva de bienvenida se encontraba la princesa Henrietta de Tristán, con el cardenal Mazarin y el director Osmond a su derecha. A su izquierda estaban el duque y la duquesa Baviere, todos ataviados con sus mejores galas. Julio esperaba cerca de la puerta principal de la academia, aguardando la llegada del papa para comenzar a escoltarlo como es debido. A su alrededor, tras filas de guardias, se hallaban los alumnos y profesores de la academia, quienes conversaban animadamente entre sí. Algunos expresaban abiertamente su deseo de poder hablar con el papa, mientras que otros sostenían que sería imposible. Julio creía que, una vez iniciada la misión, el papa probablemente encontraría tiempo para confesar y cumplir con otros deberes religiosos, pero no había motivo para hacer tal declaración en nombre de su santidad. El murmullo de emoción entre estudiantes y profesores aumentó cuando la aeronave romana líder se detuvo justo fuera de los muros de la academia. Se lanzaron varias anclas, sujetándola en su lugar, mientras los trabajadores, ya reunidos abajo, sujetaban las cuerdas que también se les lanzaban. Con gran esfuerzo conjunto, la aeronave descendió hasta quedar finalmente en reposo sobre el muelle improvisado que Tristan había construido. Comparado con puertos convencionales como la Rochelle, su construcción era bastante rudimentaria, hecha principalmente de madera con piedras talladas y reforzadas mágicamente para darle mayor soporte y un toque visual llamativo. Pero cumplió su función, y una vez más, debido a la falta de tiempo para prepararse adecuadamente, ni él ni el papa podían culparlos. Si algo era digno de elogio, era su excelente aspecto. Demostraba la gran habilidad de los artesanos que el reino logró reunir con tan poca antelación. Una vez que la aeronave atracó sin problemas, bajaron una escalerilla al muelle. Al instante, una multitud de guardias armados con alabardas y espadas vainas marcharon rodeando a una figura alta en el centro. Todos sabían quién era, aunque todavía no podían verlo bien. Cuando la procesión desapareció de la vista, Julio lo interpretó como una señal para dirigirse a la puerta, donde él y algunos otros la abrieron. Cuando el primero de los guardias romalios entró en el recinto de la academia, Julio anunció: Su Santidad y Santo Emperador de Romalia, el Papa Vittorio Celebares Anaegis Exxi. Los guardias se apartaron y se alinearon a los lados de la alfombra roja extendida para ellos. Los murmullos en la academia se acallaron, dando paso a un silencio reverente al contemplar la cálida sonrisa del Papa Vittorio. Un joven rubio de cabello largo, apenas veinteañero, con flequillo que le caía sobre el pecho, el Papa Vittorio vestía un palio rojo oscuro y dorado sobre una casulla púrpura, debajo de unas vestiduras blancas. Sobre su cabeza lucía la corona papal dorada y púrpura, y en su mano portaba el báculo papal alado, que también le servía de foco mágico. Sus ojos reflejaban calidez y bondad, pero también una profunda preocupación al ver a los Balieres esperándolo junto a la princesa. Sin mediar palabra, comenzó a caminar hacia ellos, y los estudiantes se inclinaron en señal de respeto. Incluso la princesa y quienes la rodeaban se inclinaron al acercarse el papa, como era de esperar. Julio acompañó a su maestro en todo momento, y cuando se detuvieron frente a la princesa Henrietta, la joven comenzó a hablar. Nos honra con su presencia, su santidad, proclamó Henrietta. Especialmente en estos tiempos difíciles. Mis más sinceras disculpas por no haber hecho más. Hicimos todo lo posible, pero, no hace falta que te disculpes, princesa, declaró Vittorio, interrumpiendo a Henrietta. Mi partida hacia Tristán fue precipitada, dada la urgencia del asunto. Ni tú ni Tristán debíamos recibirme como de costumbre. Aún así, dado lo que habéis logrado con tan poco tiempo de aviso, os hacéis merecedores de un gran honor ante los dioses y el fundador. Gracias, su santidad, respondió Henrietta, con la cabeza aún inclinada. El Papa Vittorio sonrió cálidamente a Henrietta y luego se acercó a los Baviere, que seguían inclinados. Su sonrisa se transformó en un gesto de tristeza y les dijo: En nombre de la Iglesia Brimírica, la familia Baviere cuenta con nuestras más sentidas condolencias.
que se lleven a una hija de esta manera es algo que ningún padre debería tener que experimentar jamás. Les doy mi palabra de que haremos todo lo posible para que Louise de la Valliere regrese sana y salva. Su ayuda en estos momentos difíciles es muy apreciada, Su Santidad, dijeron al unísono el duque y la duquesa Valliere. Le estaremos eternamente agradecidos. No es necesario dar las gracias todavía, dijo Vittorio con un suave gesto de la mano. Primero asegurémonos de que Louise esté a salvo. El Papa Vittorio pasó a hablar con el director Osmund, y Julio dejó que su atención se dispersara, concentrándose en los Vallieres. Si bien era evidente para todos su sincero agradecimiento por la ayuda directa del Papa, en sus ojos, especialmente en el de Karin, se percibía un atisbo de sospecha y desconfianza. Ambos observaban al Papa con la sutileza propia de soldados curtidos en 1000 batallas. Julio intuyó el motivo de esa actitud. Probablemente, ambos interpretaron la intervención del Papa como una confirmación indirecta de que Louise era una maga del vacío, y su desconfianza nacía de la preocupación por la seguridad de su hija. Lo último que alguien desea es que su hijo sea utilizado o atacado, y ser una maga del vacío aumentaba considerablemente las posibilidades de que ocurriera ambas cosas. Julio realmente sentía compasión por ellos, pero sabía que no había nada que pudieran hacer. Louise era demasiado importante, incluso más de lo que creían. El destino de Alquegenia dependía literalmente de la magia del vacío de Louise. De lo contrario, todos estarían condenados. Una vez que el Papa Vittorio terminó sus presentaciones, se volvió y pidió que lo llevaran al lugar donde Louise había realizado su fallido ritual de invocación. Tanto él como los demás estaban ansiosos por resolver el asunto cuanto antes, y cuanto menos tiempo dedicaran a la ceremonia, mejor. Evidentemente, todos compartían ese deseo, y pronto el Papa fue conducido a través de los terrenos de la academia hacia la plaza donde los alumnos de segundo año realizaban sus rituales de invocación. Con las clases canceladas por tiempo indefinido, se les indicó a los estudiantes que siguieran con sus asuntos. La mayoría se dispersó sin rechistar, pero algunos intentaron observar más de cerca lo que el Papa y los demás estaban haciendo. Los guardias les impidieron avanzar demasiado, alejándolos, y pronto se quedaron solos. Con guardias vigilando la zona, toda la familia Valliere, la princesa Henrietta, su guardaespaldas Agnès, el cardenal Mazarin, el director Osmund, el profesor Colbert, el Papa Vittorio y el propio Julio examinaron el círculo de invocación, aún intacto, que Louise había dibujado justo antes de su desaparición. Una de las primeras cosas que hicieron los profesores fue preservarlo mágicamente, pensando que así lograrían esclarecer lo sucedido con Louise. Si bien sus esfuerzos resultaron en vano, aún les serviría para encaminarse por la senda correcta. Aquí fue donde ocurrió, ¿verdad?, preguntó Vittorio mientras inspeccionaba detenidamente el círculo de invocación, arrodillándose para frotar con los dedos las líneas de tiza. Sí, respondió Colbert, con el ceño fruncido casi permanentemente. Al menos por fin se había aseado, pero Julio sabía que incluso ahora llevaba una máscara para intentar ocultar sus verdaderos sentimientos de culpa y arrepentimiento. Nadie se lo creyó. ¿Podría describirme con exactitud lo sucedido?, preguntó Vittorio mientras se ponía de pie y se volvía hacia ellos. Sé que me envió los detalles en su carta, cardenal, pero me gustaría una explicación más personal. Por supuesto, Su Santidad, respondió Colbert, enderezándose. Al principio, todo transcurría con normalidad. Los alumnos se acercaban, recitaban el conjuro de invocación y luego vinculaban a sus familiares a ellos, fueran los que fueran. Louise fue la última alumna en intentarlo. Había estado escondiéndose, así que al principio no la vi hasta que la señorita Zerbst me la señaló. Ya veo, reflexionó Vittorio, frotándose ligeramente la barbilla mientras comenzaba a caminar de un lado a otro frente a ellos. Estoy en lo cierto al suponer que su reticencia a lanzar el hechizo tan abiertamente se debía a un historial de lo que se consideraban fracasos mágicos. Sí, respondió Karin, con una expresión pétrea que reflejaba años de arrepentimiento y vergüenza. Desde niña, cada intento de lanzar un hechizo terminaba en una explosión. Ya me lo imaginaba, afirmó Vittorio con franqueza mientras se giraba para mirarla. Al fin y al cabo, la marca de un mago del vacío es la incapacidad de lanzar cualquier otro hechizo que no sea del vacío. ¿Qué te hace estar tan seguro de eso?, preguntó Pierre Valliere, arqueando una ceja. Había un dejo de desconfianza en su voz, pero en lugar de llamar la atención sobre ello, el Papa Vittorio se limitó a sonreír y mirarlo.
Romalia tiene acceso a innumerables volúmenes de los escritos del fundador y sus aprendices, y según ellos, los magos del vacío solo pueden usar magia del vacío, respondió Vittorio. Ni siquiera el fundador podía conjurar otro tipo de magia, y sin embargo, es un ejemplo de su genialidad divina el que lograra idear nuestro sistema mágico. En cualquier caso, intentar usar otro elemento resulta en fracasos muy parecidos a los que experimentó Louise, aunque no siempre tan explosivos. El hecho de que los suyos lo fueran indica que heredó la forma ofensiva del vacío. Los demás se miraron un instante, y un destello de arrepentimiento cruzó los rostros de Colbert y Valiere. Claramente se preguntaban por qué no se habían dado cuenta antes, pero, una vez más, Julio no los culpaba. Las enseñanzas de la Iglesia habían insistido durante milenios en que solo Brimir podía usar la magia del vacío, así que la posibilidad nunca se les había pasado por la cabeza, salvo como pensamientos heréticos que rápidamente descartaron. En ese momento, Julio maldecía esa decisión, pues esto podría haberse evitado si hubieran notado las señales antes, pero ya era demasiado tarde. Si bien esto sin duda explica muchas cosas, admitió Eleonore, ¿cómo provocó esto la invocación inversa de Louise? En un instante, dijo Vittorio, y se volvió hacia el profesor Colbert. ¿Estuvo Louise estresada, ansiosa o bajo una presión tremenda en algún momento durante la invocación? Sí, lo era, confirmó Colbert. Si hubiera fallado la invocación, la habríamos mandado a casa. Ni que decir tiene que no quería eso, por eso intentó invocar a su familiar 3 veces. Sí, murmuró Vittorio, y luego preguntó, ¿qué hechizo de invocación usó? ¿Era el mismo que los cánticos de los demás estudiantes? No, fue modificado sustancialmente, admitió Colbert. ¿Lo recuerdas? ¿Palabra por palabra? Preguntó Vittorio, y cuando Colbert asintió, le pidió. Repítelo, por favor. Colbert miró a su alrededor y vio que todos lo observaban fijamente. Luego se aclaró la garganta y comenzó a repetir lo que Louise había dicho. Había sucedido hacía más de un mes, pero aún ahora lo recordaba como si acabara de ocurrir. Los 2 primeros intentos de Louise fueron el hechizo de invocación estándar, pero en el tercero el hechizo se invirtió. Ella dijo, mi sirviente que existe en algún lugar de este vasto universo. Mi divino, hermoso y poderoso familiar. Lo deseo y lo afirmo desde el fondo de mi corazón. Responde a mi guía. Después de eso, el hechizo explotó y desapareció sin dejar rastro. Murmuró Vittorio, tocándose la barbilla con la mano, y luego se giró hacia la familia Valiere. ¿Dónde aprendió ese hechizo? No tenemos ni idea, admitió Karin. Ya hice que nuestros sirvientes registraran nuestra biblioteca personal en busca de ese hechizo, y no encontraron nada. Yo hice lo mismo en la academia, y las únicas veces que apareció ese hechizo fue en pergaminos antiguos que no habían sido tocados en siglos, añadió Osmund. Vittorio asintió, pues ya había llegado a esa conclusión, y luego se volvió hacia la princesa Henrietta. Supongo que lo mismo se aplicaba a los archivos reales, preguntó Vittorio, y luego señaló. Dado que tú y Louise eran compañeros de juegos desde la infancia, el palacio sería el único otro lugar lógico donde ella lo habría visto. Henrietta negó con la cabeza y respondió. Desafortunadamente, tampoco pudimos encontrarlo allí. A menos que Louise lograra encontrar un pergamino antiguo y usarlo sin que nos diéramos cuenta, no vemos cómo pudo haberlo aprendido, concluyó Osmund. Sinceramente, antes de encontrar esos pergaminos, pensábamos que se lo había inventado sobre la marcha. No, no lo hizo, afirmó Vittorio. El hechizo que usó Louise era un ritual de invocación especializado, reservado únicamente para magos del vacío. Es más poderoso que un hechizo estándar, y al combinarse con su evidente angustia emocional, tuvo un efecto contraproducente terrible. El ceño de Karin se frunció ligeramente más, y luego afirmó, eso parece. Pero eso no responde a la pregunta de cómo aprendió ese hechizo en primer lugar. Creo que tengo una respuesta para eso, admitió Vittorio, y luego se volvió hacia la princesa Henrietta. Princesa, ¿tiene usted consigo el libro de oraciones del fundador en este momento? Sí, lo creo, confirmó Henrietta, e hizo un gesto a Agnes para que le entregara el objeto sagrado al Papa. Él lo tomó agradecido y, con sumo cuidado, lo abrió. Los demás se acercaron para verlo mejor, pero para su consternación, estaba completamente en blanco. Pero el Papa no había terminado, y extendió la mano hacia Henrietta y pidió, el rubí de agua, por favor. Henrietta, ligeramente confundida, arqueó una ceja e hizo lo que le pedían. Se quitó el anillo y se lo entregó al Papa Vittorio. En lugar de ponérselo él mismo, acercó la gema al libro de oraciones.
Al principio, no pasó nada, pero entonces, para sorpresa de todos, la página en la que se encontraban empezó a brillar. Antiguas runas, escritas con luz pura, emergieron en el papel, dejando a los demás atónitos. Ese es el hechizo que lanzó Louise, se dio cuenta Colbert tras examinarlos. La única razón por la que pudo traducirlos tan rápido fue porque ya lo había hecho en los archivos de la academia. Esas runas, murmuró Eleonore mientras las estudiaba detenidamente. Son el idioma del fundador. Así es, confirmó Vittorio. De hecho, son sus palabras textuales, escritas de su puño y letra hace 6000 años. Palabras que solo pueden revelarse cuando un mago del vacío empuña uno de los anillos del fundador, como el rubí de agua. Mientras los demás guardaban silencio sorprendidos, Vittorio alzó la vista para mirar fijamente a la princesa Henrietta. Luego preguntó. Cuando aún eran compañeros de juegos, ¿alguna vez le mostraste a Louise el libro de oraciones del fundador junto con el rubí de agua? Henrietta hizo un esfuerzo evidente por recordar, pero al cabo de un momento su rostro palideció. Temblando ligeramente, asintió y dijo, sí, lo hice. La última vez que jugamos juntas. Louise quería verlos, así que, su voz se apagó y comenzó a sollozar. Agnes y el cardenal Mazarino se abalanzaron sobre ella de inmediato, intentando consolar a la abatida muchacha mientras los demás los miraban con ojos muy abiertos, conmocionados y horrorizados. Como sospechaba, reflexionó Vittorio, y luego se volvió hacia los demás. Creo que tenemos la respuesta. Hace varios años, la joven Louise tuvo momentáneamente en su poder el libro de oraciones del fundador y el rubí de agua durante una sesión de juegos con la princesa. Dado que, en efecto, era una maga del vacío, la magia reaccionó como se esperaba, revelándole el conocido hechizo de invocación que usó aquel día. Henrietta, con lágrimas en los ojos, miró a los Valieres, que estaban atónitos, y exclamó, «Lo siento tanto». «No es culpa suya, princesa», interrumpió con firmeza el Papa Vittorio. «No es culpa de nadie. Lo que ocurrió fue un accidente fortuito, producto de la confluencia de varios factores en el momento más inoportuno. Culparnos no solucionará nada. Lo único que podemos hacer ahora es trabajar para rectificar el problema y traer a Louise de vuelta a casa». Los demás miraron al Papa, entonces el cardenal Mazarino entrecerró los ojos. Señaló, «Ese libro también les reveló su contenido a ustedes». «Así es», respondió Vittorio. «Eso significa». «Eso significa que yo también soy un mago del vacío», confirmó Vittorio. Los demás lo miraron incrédulos, y entonces Vittorio le hizo una seña a Julio para que se acercara. Cuando Julio obedeció a su maestro, el Papa continuó explicando. Al igual que Louise, durante gran parte de mi vida mis intentos de lanzar hechizos simplemente fracasaron. Los míos no explotaban como los de Louise, sino que simplemente no se lanzaban. Desanimado, me entregué por completo a mis deberes religiosos, lo que finalmente llamó la atención del papado. Cuando el anterior papa falleció hace 3 años, fui elegido en su lugar, convirtiéndome en el papa más joven en los 6000 años de historia de la Iglesia. Una vez en el cargo, entré en contacto con los artefactos sagrados de Brimir, incluido el espejo del fundador, donde descubrí la verdad. La verdad es que los magos del vacío solo pueden ser revelados si entran en contacto con uno de los artefactos del fundador, cada uno custodiado por una de las familias reales. Su libro de oraciones, su caja de música, su quemador de incienso y, finalmente, su espejo. De lo contrario, pasarán completamente desapercibidos. Como Romalia tenía el espejo, este me reveló mi verdadera herencia, una herencia que la Iglesia conocía. De ahí mi elección. La confirmación final llegó cuando intenté invocar a mi familiar, pues, como verán, la señal definitiva de un mago del vacío es el tipo de familiar con el que debe vincularse. Vittorio asintió solemnemente hacia Julio, quien se quitó con delicadeza el guante derecho y mostró el dorso de la mano a todos. De inmediato, todas las miradas se posaron en las antiguas y elaboradas runas grabadas en su piel. El familiar invocado por el mago revela su afinidad, explicó Julio. Un mago del vacío como mi maestro solo puede invocar a un ser humano. Me rescataron de un orfanato romano hace 3 años, cuando el Papa Vittorio me invocó, y me convertí en Windalfer, la mano derecha de Dios, capaz de controlar a cualquier animal. Cuando el fundador murió, dividió el poder del vacío equitativamente entre los 4 reinos, añadió Vittorio. Al final de su vida, creía que el poder del vacío era demasiado grande para que lo empuñara un solo hombre. Si se ha transmitido a través de los linajes reales de forma continua desde entonces o si ha resurgido recientemente, lamentablemente, lo desconocemos.
Personalmente, me inclino a creer lo primero. En cualquier caso, Louise es sin duda la maga del vacío de Tristane, al igual que yo lo soy de Romalia. Si hubiera completado con éxito el ritual de invocación como estaba previsto, habría invocado a un humano que se habría convertido en el Gandalf, maestro de todas las armas. En cambio, Louise se presentó accidentalmente ante quien quiera que fuera su familiar, y a menos que conozca el hechizo adecuado, no podrá regresar. La princesa Henrietta y los demás quedaron atónitos ante la sucesión de revelaciones impactantes que les caían una tras otra. Se miraron con desánimo, sus rostros reflejando un sinfín de preguntas, revelaciones y sentimientos encontrados sobre todo lo que acababan de descubrir. Julio lo comprendió perfectamente mientras se volvía a poner el guante. Tras unos instantes de silencio casi sepulcral, lograron calmarse lo suficiente para volverse hacia el Papa y Julio, ansiosos por seguir adelante. Así que por eso estás tan interesada en salvar a mi hija, conjeturó Karin de la Valliere. Porque es una maga del vacío. Sí, 1 de 4, y solo del segundo tenemos certeza, confirmó Vittorio. Por el momento, desconocemos la identidad del mago del vacío de Albion y del de Galia, así que debemos asegurarnos de que los que sí conocemos estén protegidos. ¿Y qué piensas hacer con mi hija una vez que lo hagamos? Preguntó el duque Valliere, esta vez con más vehemencia. Tenga la seguridad de que no tenemos malas intenciones hacia su hija, intentó Vittorio apaciguar al duque y a su familia. Alzó la palma de la mano izquierda con gesto tranquilizador y añadió, solo deseamos garantizar su seguridad. Como maga del vacío, será un objetivo donde quiera que vaya, tanto dentro de los reinos como por parte de los elfos. Desprecian a los magos del vacío, y si descubrieran que su hija es una y está desprotegida, su frase se apagó, pero su advertencia implícita fue comprendida por todos. Los rostros de los Valliere palidecieron de horror antes de que el de Karin se transformara en un ceño fruncido de ira, una mirada que no prometía más que dolor y sufrimiento a quienes osaran tocar a su hija. Era una mirada que Julio aprobaba. Cualquier padre que se preciara reaccionaría igual ante una amenaza a su hijo. ¿Cómo recuperamos a Louise? Preguntó Henrietta, y Vittorio asintió antes de hojear una vez más el libro de oraciones del fundador. Primero necesito ver el hechizo correcto, admitió Vittorio, dejando a los demás ligeramente desconcertados. Creí que ya lo sabías. Recriminó Eleonore, alzando ligeramente la voz por la ira, pero Vittorio la hizo callar con un dedo levantado. Sabía el ritual necesario para recuperar a Louise y cómo aprender el hechizo, aclaró Vittorio. Pero el hechizo que necesito está en este libro. Como soy un mago del vacío, Vittorio se quedó callado cuando otra página se iluminó. Antiguas runas emergieron de nuevo de una página en blanco, esta vez escritas de forma distinta. Ni siquiera Colbert pudo entender lo que decían, pero los ojos de Vittorio se quedaron en blanco por unos instantes, luego la luz se atenuó y sus ojos volvieron a la normalidad. La puerta del mundo, murmuró Vittorio, provocando que los demás se miraran entre sí confundidos antes de volver a mirar al Papa. ¿Qué acaba de suceder? Preguntó Eleonore, y Vittorio la miró mientras devolvía el rubí de agua y el libro de oraciones a la princesa Henrietta y a Agnes, respectivamente. El libro de oraciones del fundador funciona como se esperaba, respondió Vittorio. Me reveló el hechizo necesario para traer de vuelta a Louise, puerta del mundo. Con él, podré abrir un portal a otro mundo, el mismo al que Louise llegó por sí misma. Karin y los demás fueron enviados de vuelta una vez más, entonces ella preguntó. ¿Qué quieres decir con otro mundo? Tu hija no está en Alquegenia, reveló Vittorio mientras se giraba y apuntaba con su bastón hacia adelante. Tampoco está en este planeta. Verás, el fundador lanzó un hechizo en vida que unió nuestro mundo a otro, uno donde la magia no existe. Basándome en el hechizo que Louise intentó lanzar, no me cabe duda de que ahí fue donde acabó. Ahora, si me disculpas, voy a lanzar el hechizo. Los ojos de Karin se abrieron de par en par, extendió la mano y exclamó. Esperen, no estamos. Mi intención no es que atravesemos el hechizo ahora, aclaró Vittorio. Simplemente quiero probarlo y ver si funciona. Obviamente, no lo he lanzado antes, y lo último que queremos es lanzarnos a ciegas sin comprobar si funciona o no. Karin parpadeó un instante, luego retrocedió y asintió, reconociendo la lógica. Los demás también asintieron y se apartaron para darle espacio al Papa. Julio también percibió su nerviosismo y su deseo de alejarse lo más posible del resultado del hechizo. No los culpaba, pues él mismo sentía la tentación de hacer lo mismo. Para su crédito, tanto Karin como Agnes se habían colocado al frente del grupo, y todos, especialmente Jean Colbert, observaban con rostros curiosos, aunque algo asustados.
Entonces el Papa comenzó a cantar en una lengua antigua, una que Julio no podía ni imaginar ni seguir. Las palabras sonaban artísticas, casi floridas, pero a la vez increíblemente precisas. Más que un poema, una ecuación matemática. Al principio, no pasó nada. Luego, una energía brillante comenzó a concentrarse en el extremo del báculo del Papa Vittorio. Todos, incluso Julio, se quedaron boquiabiertos ante la visión, pero el Papa continuó cantando. Cantó durante varios minutos, aparentemente sin fin, y con cada instante que pasaba, la energía acumulada crecía más y más. Primero tenía el tamaño de una pelota pequeña, luego de una manzana, y ahora era del tamaño de la cabeza de un hombre. Finalmente, después de al menos 10 minutos de canto, Vittorio terminó el hechizo y lo lanzó hacia adelante. La esfera mágica salió disparada unos metros frente al Papa, donde se detuvo en el aire y luego se expandió rápidamente. Surgió una gran puerta circular de varios metros de diámetro. Al principio, la superficie estaba cerrada y no era más que una masa verde claro que giraba en espiral. Luego la imagen comenzó a aclararse. Lo que había más allá de la puerta del mundo se reveló a todos los presentes, y todos, incluido el propio Vittorio, sintieron que sus ojos se abrían desmesuradamente y se les desencajaba la mandíbula por el asombro. «Por el fundador», dijo alguien. Julio no estaba seguro de quién era. Podría haber sido él mismo, pero no le preocupaba. Toda su atención estaba centrada en el vasto paisaje urbano que se extendía ante ellos. Por supuesto, sabía que el otro mundo era mucho más avanzado que cualquier cosa en el suyo, incluso que los elfos, pero verlo era muy distinto a que se lo contaran. El portal había aparecido en la cima de un gran edificio que dominaba una vasta y extensa ciudad. Una mucho más grande y organizada que cualquier otra en Alquegenia, con la posible excepción de las capitales. Incluso entonces, eso era discutible. Desde su posición, les resultaba difícil ver el suelo, pero sabían que estaban a gran altura. Más alto que cualquier edificio en Alquegenia. Como Julio esperaba, y para su gran decepción, Louise no estaba por ninguna parte. Habría sido demasiado fácil que la puerta del mundo se abriera justo delante de ella. Aún así, concentró su atención en la maravillosa escena que se extendía ante él, intentando asimilarla por completo en el poco tiempo que tenían. «Los edificios son de cristal», susurró Henrietta extasiada. «Es precioso. Mira qué altas son», añadió Eleonore, arqueando las cejas al máximo. «Casi rozan el cielo». Un extraño objeto volador pasó volando frente al portal. No era un dragón ni estaba siendo arrastrado por ningún animal. Era mucho más rápido que uno. Más bien, parecía un renacuajo con aspas giratorias en la parte posterior de la cola y en la parte superior del cuerpo. La atención de Colbert se centró de inmediato en él, más concretamente en el fuerte ruido y el humo que salía de él. «¿Eso es una máquina?», murmuró Colbert. Yo no creo que estén usando piedras de viento. ¿Acaso usan esas aspas giratorias para volar? Increíble. Se oyó decir a sí mismo Julio. Era difícil no asombrarse ante lo que veía, sobre todo porque se había logrado completamente sin magia. De reojo, vio al Papa Vittorio fruncir el ceño fugazmente. Inadvertido para los demás, el gesto desapareció rápidamente. Unos instantes después, el hechizo se desvaneció al dispersarse la magia. Entonces, las fuerzas de Vittorio flaquearon y cayó de rodillas. Julio se abalanzó sobre él de inmediato, ayudándolo a levantarse y apoyando el peso del Papa sobre sus hombros. «¿Su santidad, se encuentra bien?», preguntó la princesa Henrietta. Los demás, visiblemente preocupados, se apresuraron a socorrerlo, pero el Papa alzó la mano para detenerlos. Jadeando y sudando con dificultad, negó con la cabeza y logró ponerse de pie por sí mismo, aunque con evidente esfuerzo. «No, estoy perfectamente», afirmó Vittorio. «Ese hechizo, me dejó hecho polvo. Mucho más de lo que hubiera previsto. Eso podría ser un problema». «¿Cómo es eso?», preguntó Colbert, y Vittorio asintió hacia el profesor mientras comenzaba a explicar. «Mi esperanza era poder enviaros a ti y al grupo de rescate y luego traeros de vuelta yo mismo. Ya conozco un hechizo de adivinación que puedo usar para vigilaros, así que una vez que encontrarais a Louise, podría lanzarlo de nuevo donde estuvierais», declaró. «Por desgracia, el hechizo consume demasiada fuerza de voluntad. Me temo que no podré lanzar otro hechizo durante varios días, al menos. Mis más sinceras disculpas». Karin suspiró y negó con la cabeza, luego respondió. «Está bien. De todos modos, ya teníamos planeado que Louise aprendiera el hechizo para que volviéramos. Esto no cambia nada».
Aún así, sería bueno tener un plan B, por si acaso Louise no pudiera aprender el hechizo por el motivo que fuera, señaló a Ernest, y luego se dirigió al Papa. ¿Cuánto tiempo cree que se tardaría en volver a lanzar el hechizo? El Papa Víctor tarareó mientras reflexionaba sobre la pregunta, y luego respondió. Teniendo en cuenta la gran cantidad de fuerzas que me ha exigido, supongo que podría estar listo en tan solo unos días, aunque una semana sería preferible. Entonces, 8 días, concluyó Ernest asintiendo. Bien, creo que deberíamos atenernos al plan original. El Papa Vittorio abre la puerta del mundo con el libro de oraciones del fundador y el rubí de agua en mano. Una vez que encontremos a Louise, le entregamos los artefactos y esperamos que aprenda el hechizo rápidamente. Si no, por la razón que sea, esperamos una semana hasta que el Papa Vittorio pueda abrir otro portal. Me parece un plan razonable, respondió Karin, asintiendo con aprobación. Julio asintió también. A pesar de ser plebeya como él, era evidente que Agnes era muy sensata. Supuso que por eso Henrietta confiaba tanto en ella, hasta el punto de llevarla a una misión a otro mundo. Me parece perfecto, añadió Vittorio, y se tambaleó amenazadoramente hacia un lado. Mientras Julio lo ayudaba a mantenerse en pie, el Papa proclamó con cansancio. Creo que lo mejor será que me retire a mis aposentos privados por ahora. Estoy más cansado de lo que pensaba. Por supuesto, respondió el director Osmund. Ya teníamos un dormitorio privado preparado para usted. Una de nuestras criadas le acompañará. Agradezco su amabilidad, director, dijo el Papa Vittorio con una cálida sonrisa cansada. Dicho esto, el grupo comenzó a dispersarse, y Julio ayudó al Papa a avanzar hacia el imponente castillo, que era la Academia de Magia Tristan. Más guardias papales se unieron a ellos, vigilando atentamente cada detalle como si una amenaza acechara en las sombras. Al entrar en el edificio, una joven doncella de la misma edad que Julio, con el pelo largo y castaño, los recibió. Con una reverente reverencia, los acompañó con gusto por los pasillos y subió varios tramos de escaleras. Finalmente, llegaron a una lujosa suite, recién construida y decorada con gran esplendor. Si bien la habitación del palacio papal era mucho más grande y cómoda, esta también era muy agradable. Por favor, avísenme si alguno de ustedes necesita algo, proclamó la criada. Estaremos bien por ahora. Gracias, respondió el Papa Víctor. La criada asintió respetuosamente, cerró la puerta y se marchó. Julio y el Papa escucharon a través de la puerta hasta que dejaron de oírla. Una vez que estuvieron seguros de estar completamente solos, con solo sus guardias vigilando afuera, la sonrisa de Julio se desvaneció y se volvió hacia el Papa con el ceño fruncido. «¿No les contaste todo?», acusó Julio, bajando la voz para que los guardias no lo oyeran a través de la puerta de madera, y sentado en su cama, el Papa simplemente suspiró mientras se quitaba el peso de la corona papal de la cabeza. «¿Qué más podía decirles?», respondió el Papa Víctor, alzando las manos en señal de interrogación. Que el mundo al que Luisa se ha arrastrado es peligroso, está plagado de armas terriblemente poderosas y gobernado por nuestro antiguo enemigo, los Valyar. En ese sentido, sí, dijo Julio asintiendo enérgicamente. Además, ese mundo es la verdadera patria del fundador y de los Marquis. Nuestra patria. Sin mencionar que podrías haber usado el espejo del fundador para llevarlos a Tierra Santa y rescatar a Louise en lugar de que ambos aprendieran el hechizo de la puerta del mundo. Ya estamos asumiendo un riesgo enorme al enviarles el libro de oraciones del fundador. Sería imprudente enviar 2 objetos sagrados, y no había necesidad de informarles cuando teníamos una alternativa más segura. Además, revelar la verdad sobre Tierra Santa no habría servido de nada, descartó Vittorio. Al contrario, habría puesto en entredicho nuestros planes si lo hubieran sabido. Julio suspiró, sabiendo perfectamente a qué se refería su santidad. Luego preguntó, ¿todavía quieres hacerlo? Créeme, no quiero, respondió Vittorio con tristeza, frunciendo el ceño, pero no veo otra opción. Los vientos de piedra están creciendo sin control. En pocas décadas, destrozarán el continente y nos condenarán a todos. La única forma de salvar a nuestro pueblo es tomar Tierra Santa y trasladarnos allí. Julio frunció el ceño y preguntó, ¿estás seguro de que podemos? Tú y yo hemos visto las armas que son capaces de fabricar ahora. Armas que hacen que los magos y elfos más poderosos parezcan insignificantes en comparación, y eso es solo la punta del iceberg. Nos pides que invadamos un planeta entero del que no sabemos nada. Ni el terreno, ni la gente, nada más que un atisbo del aterrador poder que ostentan. Lo que acabamos de ver es lo máximo que hemos visto de ellos, y la magnitud de esa ciudad ya me hace dudar.
Quizás podríamos haberlo hecho hace un siglo, pero ahora, después de lo que han empezado a fabricar en las últimas décadas, ya no estoy tan seguro. No nos queda otra opción, insistió Vittorio. Nada puede detener la expansión descontrolada de las piedras de viento. O huimos, o perecemos. No hay otra alternativa. Julio suspiró y bajó la cabeza. Ya había tenido esta misma conversación con el Papa en numerosas ocasiones, y cada vez le recordaban la urgencia de lo que debían hacer. A veces le revolvía el estómago, pero era como su maestro había dicho. La única forma de salvar al pueblo de Alquegenia era tomar Tierra Santa. Pero para ello, necesitaban reunir a Louise y a los 4 magos del vacío junto con sus familiares, los anillos y los artefactos del fundador. De lo contrario, sus esfuerzos estarían condenados al fracaso desde el principio. Muy bien, dijo Julio con un largo y pesado suspiro, y sintió que Vittorio le ponía la mano reconfortantemente sobre el hombro. Sé que esto te duele, Julio, declaró Vittorio. Eres un buen hombre, puro de corazón y honorable. Mejor hombre incluso que yo. No naciste para conspiraciones sangrientas, pero debes saber que del dolor que sientes en tu corazón, yo lo siento multiplicado por 10. No haría esto si no tuviera otra opción, créeme. Julio miró a Vittorio y respondió. Lo sé, maestro, y gracias. Vittorio sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro, luego se enderezó y adoptó una expresión más seria. Julio hizo lo mismo, y el Papa declaró. Aún así, independientemente de la oscura tarea que debamos emprender, no debemos hacerlo a ciegas. El desafortunado cambio de destino de Luisa nos brinda la oportunidad de observar Tierra Santa más de cerca, de recabar información, de comprobar sus capacidades por nosotros mismos y, en consecuencia, de ajustar nuestros planes. Por supuesto, amo, respondió Julio, y añadió. Tomaré nota de todo lo que vea. Sé que lo harás, proclamó Vittorio. Luego frunció los labios pensativo, miró hacia un lado un instante y preguntó. Además, Julio, si por casualidad ves algo que pueda ayudarnos a cambiar el rumbo de la batalla a nuestro favor. Entiendo, respondió Julio asintiendo con la cabeza. Sabía perfectamente lo que el Papa pedía. Al fin y al cabo, las armas de Tierra Santa superaban con creces cualquier cosa que Alquegenia o los elfos pudieran producir. Si fabricaban algo que pudiera asegurar la victoria de Alquegenia en su próxima cruzada, era imperativo que Julio lo consiguiera. Incluso una pequeña ventaja podía significar la diferencia entre la victoria y la muerte. Vittorio asintió, y su rostro se ensombreció con tristeza. Bajando la voz hasta casi un susurro, dijo, Julio, aunque me duela decirlo, debemos considerar la posibilidad de que Louise no quiera regresar. Su vida aquí fue, sin duda, dura, y dado que su familiar proviene de Tierra Santa, puede que se haya encariñado con ella. Si bien estoy seguro de que podemos convencerla de la necesidad de nuestra cruzada si regresa, si no lo hace, debemos asegurarnos de que la magia del vacío de Tristán regrese a Alquegenia. Por cualquier medio necesario. Julio miró al Papa, horrorizado hasta la médula. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció la necesidad de la oscura orden. Aunque lo que más deseaba era devolver a Louise sana y salva, no podía arriesgar la vida de millones por una sola persona. Eso lo destrozaría y condenaría su alma a los abismos más oscuros del infierno, pero si era necesario, lo haría sin pensarlo 2 veces. Lo haré, amo, pero no creo que lleguemos a eso, declaró Julio. Espero que tengas razón, respondió Vittorio, y la habitación se sumió en un silencio profundo y sofocante que pareció prolongarse hasta la eternidad. 20 de septiembre de 1998, 16:30, Cine Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Saito y Louise estaban frente a una fila de carteles de películas, intentando decidir cuál querían ver. Había muchas opciones, desde los estrenos de verano más esperados hasta incluso producciones independientes locales como Disaster, Bad Luck de Nier Combat 1942. Sin embargo, a ninguno de los dos les interesaban realmente. Aunque Saito se sentía orgulloso de llamar a Raccoon City su hogar, las producciones locales nunca alcanzaban el nivel de las que salían directamente de Hollywood. Armagedón, ¿de qué se trata? Preguntó Louise señalando un póster que mostraba a 2 hombres y una mujer sobre un planeta aparentemente en llamas. No tenía ni idea de qué iba, pero con un título tan bíblico, suponía que se trataba de algo grandioso. Se trata de un asteroide que se dirige a toda velocidad hacia la Tierra, así que la NASA envía un equipo de perforadores petroleros para colocar una bomba en su núcleo y hacerlo explotar, respondió Saito, y Louise miró el cartel con mayor curiosidad. Eso suena interesante, admitió.
Claro, si quieres diversión tonta y sin sentido, respondió Saito con una leve sonrisa. Fui a verla con un par de amigos cuando se estrenó. Lo pasamos genial. Ah, entonces está bueno. No. Respondió Saito, con una sonrisa aún más amplia mientras negaba con la cabeza. Era una tontería. Tenía tantos fallos, y aún así era increíble. Sobre todo la reacción de mi amigo. Le apasiona la astronomía, y te juro que al final estaba a punto de estallar. Estuvo despotricando como una hora después de que terminara, y fue divertidísimo. ¿Cómo puede ser malo y bueno al mismo tiempo? Piensa en ello como una novela romántica barata, respondió Saito, suponiendo que, como la mayoría de las chicas que conocía, Louise habría leído alguna que otra en su vida. Por el rubor que apareció en sus mejillas, su suposición era acertada. Ah, ya veo, respondió Louise, aunque su tono aún denotaba cierta inseguridad. Si nada más, al menos nos divertiremos viéndola. Así que dejemos Armagedón como plan B, propuso Saito. Tras un momento, Louise asintió y los dos adolescentes volvieron a mirar las películas disponibles. Entonces vio un póster rojo y negro que mostraba a un hombre encapuchado con una espada tras una Z en llamas. Al reconocerlo inmediatamente, señaló el póster y dijo: «Oh, la máscara del zorro. Sé con certeza que te encantará». ¿De qué se trata?, preguntó Louise, y Saito se volvió hacia ella mientras bajaba la voz hasta convertirla en un barítono épico. Un luchador por la libertad fue cruelmente encarcelado y su esposa asesinada simplemente por defender a los inocentes, y tras 20 años escapa para liberar a su hija secuestrada y vengar a su esposa, a la vez que entrena a su protegido para que tome su relevo, reveló Saito. Louise suspiró con entusiasmo. La historia parecía ser justo lo que buscaba. Pero antes de decidirse, tuvo que ver el resto de las opciones. El cine Raccoon ofrecía decenas de películas ese día, todas las cuales le parecían interesantes. Sin embargo, no sabía de qué trataban, así que solo podía hacer suposiciones basándose en lo que Saito le contaba y en los carteles. Después de ver varias películas animadas de Disney, incluyendo su favorita hasta el momento, El Rey León, supuso que su último estreno, Mulan, sería muy entretenido. Expediente Décimo le parecía inquietante, y no era muy fan. Apenas pudo terminar de ver Alien y Aliens, aunque tenía que admitir que estaban maravillosamente hechas. Lo que el viento se llevó también parecía que le gustaría, aunque dudaba que a Saito le gustara. Prácticamente tuvo que obligarlo a ver Titanic con ella, y lo que el viento se llevó parecía ser otra película romántica. Claro, después de haber llorado a mares con el final de Titanic junto a Saito y sus padres, tampoco tenía muchas ganas de ver una película romántica. Así que siguió buscando algo que les gustara a ambos. Finalmente, se decidió por un póster que mostraba a 4 hombres descoloridos entre las nubes, vigilando la silueta de un soldado corriendo por un terreno oscuro. Se titulaba Salvar al soldado Ryan, y al instante reconoció la época en la que transcurría por los uniformes que llevaban los hombres. «Ah, esa es una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?», preguntó Louise señalando el póster. Saito le echó un vistazo, hizo una mueca y asintió. «Sí, pero», comenzó a decir, y Louise entrecerró los ojos. «¿Pero qué?», preguntó ella, y Saito miró a su alrededor con nerviosismo durante un rato antes de volver a mirarla. «Todavía no la he visto», admitió, «pero algunos amigos del colegio sí. Me dijeron que era genial, pero, muy, muy intensa. Como, lo más intenso que han visto en su vida. Muy realista en su representación de la guerra, al parecer». Murmuró Louise mientras examinaba el póster un poco más. Mientras se frotaba la barbilla con los dedos, señaló: «Me gusta el realismo». «¿Estás segura?». «Por lo que me contó mi amigo, creo que es demasiado intenso para ti», respondió Saito. Aquello había sido un error, pues Louise giró la cabeza bruscamente hacia él, frunciendo el ceño y haciendo una mueca de enfado. «Creo que seré yo quien decida si algo es demasiado intenso para mí, Saito», proclamó Louise con un resoplido ofendido, luego cerró los ojos y apartó la mirada. «No ignoro la guerra. Mis padres lucharon contra Germania cuando eran jóvenes, trayendo honor y gloria a nuestra familia. Me interesaría mucho saber lo que pudieron haber sufrido». No sé», murmuró Saito, pero al ver la mirada furiosa de Louise, suspiró y cedió. «De acuerdo, vamos a verlo. Pero no te enfades conmigo si es demasiado para ti». «No será así», declaró Louise, y luego lo señaló con altivez. «¿Acaso no debería decirte lo mismo? Tu país no ha sido invadido en siglos, mientras que Alkegenia sufre guerras prácticamente todos los años. Soy mucho menos delicada que tú.
Saito la miró con los ojos entrecerrados. Sabía que lo estaba provocando y le siguió el juego. Asintiendo a su amiga, se dio la vuelta, caminó hacia la taquilla, compró 2 entradas para la siguiente función y luego se puso en la fila del puesto de palomitas para comprar las palomitas y las bebidas. Para cuando llegaron a sus asientos, los tráileres ya habían empezado y la sala estaba abarrotada. Mientras se atiborraba de palomitas de maíz, Louise afirmó: «Creo que esto va a ser genial». «Probablemente sí», admitió Saito mientras tomaba un sorbo con su pajita. «Cuando te dé asco, no digas que no te lo advertí. Estaré bien. Además, ¿qué tan malo puede ser esto realmente?». Casi 3 largas horas después, la sala de cine se vació. Los espectadores, silenciosos y conmocionados, entre ellos Saito y Louise, salieron a la acera, reflexionando sobre la escena que acababan de presenciar. Los amigos de Saito tenían razón. Salvar al soldado Ryan era lo más gráfico que había visto en su vida. Innumerables hombres muriendo de forma horrible, con las extremidades destrozadas por explosivos y fuego de ametralladora, ahogándose bajo el peso de su propio equipo. Y esa era solo la escena inicial. El resto de la película no hizo más que resaltar la brutalidad de la guerra, y solo ahora comprendió realmente lo que aquellos valientes hombres habían sufrido.